del Plata, la radio de la verdad. Ya comienza Prisión Preventiva. Se presume culpable. Con la conducción de Pampa Mónaco y la colaboración de los doctores Gustavo Delía y Jorge Alfonso. Prisión Preventiva por Del Plata, la radio de la verdad. ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Prisión Preventiva, se presume culpable. El primer y único programa de la radio, y siempre lo decimos y no nos cansamos porque es la realidad, que aborda la temática policial y judicial de principio a fin. Cada sábado nos encontramos desde este momento, desde las 13 y hasta las 15 para acompañarte, pero sobre todo para informarte. Pero no pasando por arriba como una aplanadora por la información, sino también tratando de desglosarla, tratando de que vos que estás del otro lado y que tal vez no estás familiarizado con el derecho, entiendas un poquito más de qué se trata. Por eso no nos vas a estar sábado a sábado escuchando hablar técnicamente. O sí, pero después viene la aclaración, porque de eso se trata. Que vos del otro lado entiendas que te hallaremos el camino a que el derecho y la cuestión judicial y policial no sea un escuchar e ir al diccionario. Por eso estamos acompañados con grandes amigos y colegas, con el doctor Alfonso, con el doctor Delía, para llevarte, insisto, al llano esto que es el mundo judicial policial. Pasaron muchas cosas esta semana. Cuestiones que tienen que ver con la seguridad, con lo judicial, con lo policial, pero también que rozan la política, porque vos sabés que hay desde hace un par de semanas un ruido muy, pero muy grande respecto de esos audios que se conocieron. Primero, donde se habla de la supuesta comisión de un delito, esos audios donde Diego Españuolo, ex titular de ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad, decía, palabras más, palabras menos, que tenía que juntar el 3% para Karina, y esa Karina supuestamente es Karina Milei. Entonces hablamos de la posibilidad del delito de coimas, cohecho, y eso abrió también otro abanico de otras causas judiciales. ¿Por qué? Porque ese fue el primer audio. Después aparecieron otros. Y ahí, si el gobierno estaba en alerta por la posible comisión de un delito de nada más y nada menos la Secretaria General de la Presidencia, apareció el temor, fundado o infundado. Bueno, lo vamos a charlar en un ratito, pero lo cierto es que metieron una denuncia porque dicen, primero salieron a decir que el audio donde se escucha después a Karina Milei no era grabado en casa de gobierno, pero después cuando hacen la denuncia ratifican que es en casa de gobierno. ¿Es trucho? ¿No es trucho? ¿Es inteligencia artificial? ¿No es inteligencia artificial? Lo cierto es que metieron una cautelar primero para que no se sigan conociendo audios, y eso habla del temor que tiene el gobierno, de lo que pueda llegar a tener quien tiene esos audios. Y además, en el barrio se le dice cola sucia, por decirlo de manera coloquial, pero de una manera un poco más correcta. Tienen miedo porque, insisto, no saben qué puede llegar a tener o qué no el interlocutor que está entre ellos y la prensa. Básicamente fueron Mauro Federico, un querido amigo, y Jorge Rial, dos personas con las que trabajé hasta hace muy poco tiempo, los que dieron a conocer esta bomba que cayó fuertísimo en medio de una contienda electoral. Mañana domingo se da una de las primeras batallas de este año en territorio bonaerense. La madre de las batallas de medio término van a ser en octubre con las nacionales, pero mañana se eligen diputados, senadores provinciales, concejales, y La Libertad Avanza quiere arrebatarle la provincia a el Frente Fuerza Patria. En el medio tuvimos el miércoles un acto de cierre de campaña de Milei en tierras de Moreno,
donde hubo muchísima policía, donde a sabiendas y buscando tal vez algo que los pueda redituar políticamente, el presidente decía que los iban a apedrear, que están buscando matarlo. Un poco mucho, ¿no? Lo cierto es que hubo muchísima policía, muchísimas fuerzas de seguridad federales, pero todo terminó, gracias a Dios, más allá del momento de zozobra que le tocó vivir a Cristian Mercatante, un colega de América 2, que recibió un botellazo después y un par de piedras que volaron después, por suerte, porque lo que corresponde es que el presidente pueda ir a cualquier lado y estar a salvo. Por suerte terminó todo bien. Obviamente no es el tema excluyente de la jornada. Mirá, te voy a leer rápido de lo que vamos a estar hablando. Inmersos en esto de la violencia política de estos tiempos, vamos a hablar con el abogado que representa a un pibe que se llama Tomás, que fue brutalmente golpeado por el hijo de un concejal en Varadero, por una cuestión política. En un ratito lo vamos a hablar. Vamos a hablar de la cuestión de estos audios, de las denuncias, de si hay libertad de expresión o de si hay censura previa. Vamos a hablar con Melissa Giampaolo, que es un caso que venimos siguiendo hace rato, de una chica que lucha por meter preso a su padrastro por abusos sexuales reiterados. Vamos a hablar de la doctora Julieta McIntosh, porque tiene, más allá de que avanza esa causa en contra de ella del jury de enjuiciamiento, hay otra denuncia más que metió el doctor López Carrivero y en un ratito vamos a charlar seguramente con él. Vamos a hablar de la Toretto, vamos a hablar de Carrizo, ¿se acuerdan? El famoso líder de la banda de los Copitos, bueno, está en libertad y vamos a hablar posiblemente con su abogado. De eso y mucho más. Tenemos un programón por delante. Quédate hasta las 15. Sé lo que te digo, te vas a entretener, te vas a informar y te vas a quedar con la sensación de que aprendiste o absorbiste algún conocimiento de derecho. No por mí, sino por los dos colegas que me acompañan, que enriquecen un poco este piso hablando de derecho, de la justicia que está tan manchada a veces por quienes son los operadores de justicia, jueces, fiscales y los auxiliares también, que son los policías y hasta los abogados. Señoras y señores, esto es Prisión Preventiva, se presume culpable, el primer y único programa de la radio que aborda la temática policial de principio a fin. Estamos arrancando, pero quédate hasta el final. Hasta las 15 te hacemos compañía aquí en Radio del Plata, AM 1030. Por si nos querés escuchar por cualquier otra vía, acordate que tenés el portal, la web de la radio y si no, en YouTube, porque también nos ves. Yo en este momento estoy señalando en la cámara y te digo que en YouTube, en el canal de la radio, nos sintonizás y nos ves, porque esta radio también tiene streaming. Tanda, la primera, y nos metemos de lleno en las notas. Dale. Ir al súper no se lo quiere perder nadie. Productos inspirados en tus personajes favoritos te están esperando. Ahora, los fideos con tuco son más divertidos. Marolio le da sabor a tu vida. Seguridad es poder contar con la mejor asesoría cuando más la necesitas. El estudio jurídico Telía y Asociados brinda el soporte, apoyo y guía durante procesos de excarcelaciones, juicios orales, recursos de casación y extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Logramos cada meta aplicando nuevas tecnologías, estrategias y métodos que satisfacen a todos nuestros clientes, bajo un trabajo en equipo y con alta responsabilidad jurídica. Estudio Jurídico Telía y Asociados, estrategia y soluciones legales. Hasta las 15 continuamos en Prisión Preventiva. Se presume culpable. Con Pampa Mónaco, por Del Plata, la radio de la verdad.
Decíamos que esta semana que estamos terminando con las elecciones que se dan mañana fue una semana marcada por la política y hechos de relevancia también en lo jurídico, denuncias y demás. Pero en ese marco también se dieron cuestiones inherentes a la violencia política. Y fíjate lo que pasó hace unos 10 días atrás en Varadero, donde un pibe que se llama Tomás, que estaba colgando un cartel sobre un emprendimiento nuevo, una herrería, fue increpado primero por un concejal que creyó que estaba poniendo un cartel en contra de su partido político. Este concejal es de Fuerza Patria, pensó que era un militante libertario y discutió, y al rato aparece en la casa de Tomás el hijo de ese concejal y le da una piña que directamente lo llevó al hospital con quebradura de mandíbula, operaciones en el medio y demás. Está Julio Alonso en línea, que es el abogado, obviamente se presentó como particular damnificado, porque acá hay alguien que tiene que pagar. Creo que por un delito complicado, porque van a ir por la tentativa de homicidio y aparte porque tiene que pagar monetariamente todo el daño que causó. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, doctor. Bien, acá estamos. Acá estamos trabajando, enfocados en este caso. Y bueno, y la verdad que a veces sorprendido porque Tomás fue víctima de algo brutal y sigue siendo víctima nuevamente porque lamentablemente la familia y el mismo concejal a través de las redes sociales sigue atacando, denostando la persona de Tomás. O sea, pareciera como que no bastó con que le rompieran la mandíbula, encima lo difaman en los medios locales, lo tratan de mentiroso, lo tratan de que editó el video, incitando, ¿no?, el describimiento de todo lo que sucedió. Lamentablemente vuelve a ser revictimizado, ¿sí? Es muy preocupante, ¿sí? Ver que el concejal Carlos Bagalá y su familia hicieron esas declaraciones en medios locales justificando la agresión, desacreditando a la víctima y hasta diciendo que se había editado. Y bueno, la verdad que es lo que venimos denunciando, ¿no? Que también justamente en esta causa lo que estamos denunciando es que también hay instigación, que hay un hostigamiento y que hay un riesgo real de entorpecer la investigación. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. El doctor Delia le habla. ¿Cómo anda? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto. Un placer, doctor. Evidentemente acá sorprende el hecho porque todos nos preguntamos, a ver, ¿cuál fue el móvil? ¿Por qué semejante golpe? ¿A qué apuntaba? ¿Cuál fue la intencionalidad por parte del sujeto activo del delito? ¿A dónde quería llegar con este modo de agredir a su defendido? Claro, él estaba, o sea, si repasamos los hechos del caso, ¿no? Él se encontraba, bueno, el día jueves, él fue despedido de su trabajo en la empresa de Toyota. Él es papá de 2 mellizos y de un nene, tiene 3 hijos pequeños, 2 de 4 años y de 7. Se encontraba, bueno, con su emprendimiento y estaba colocando su cartel ahí para hacer promoción del emprendimiento, de la herrería, y es ahí donde aparentemente este concejal, como vio que en la misma parte han colocado varios carteles de Partido de la Libertad Avanza, lo increpa, ¿sí? Lo increpa, y ahí tiene unas palabras, ¿no? Se dicen un par de cosas, y posterior a eso, él regresa a su casa, y es ahí donde lo va a buscar el hijo, ¿sí? Esta persona que está imputada, y es ahí que básicamente con muy pocas palabras mediando, no solo que le da un golpe a traición, sino que lo deja abandonado, que es por eso nosotros lo que pedimos es que, en primer lugar, tenemos ahí, y vamos ahí por el homicidio en grado de tentativa, y el inciso 4 del artículo 80, ¿no?, que por razones vinculadas a cuestiones ideológicas, ¿sí? Y también vamos a ir
subsidiariamente, ¿sí?, por las lesiones gravísimas y el abandono de persona, que también se agrava porque le ha causado un grave, evidente grave daño a su salud. Si usted, de hecho, el día jueves fue operado, ¿sí?, de la cuestión esta del maxilofacial, y estamos viendo cómo evoluciona, ¿sí?, porque evidentemente va a quedar con secuelas. Obviamente. Va a quedar con secuelas. Ahora, yo hago una pregunta, sí. doctor. Discúlpeme que yo le haga esto, porque yo lo que analizo es lo que usted cuenta de la narración de los hechos, la gravedad del golpe, ¿no? Es decir, casi hay una puesta en peligro de la vida de su cliente. Mi pregunta es, ¿solamente por una cuestión ideológica o hay algo más? ¿Me entiende lo que quiero decir? Es decir, la gravedad es tan grande que como que la causa me resuena como baja o chica o pequeña, o es un parecer mío, discúlpeme. Sí. A veces las personas, como ustedes saben, es Varadero, es una ciudad de pocos habitantes, ¿no? Sí, y aparentemente todos se conocen, y tal vez ya capaz que hubo anteriormente algunos encuentros. Yo sé que mi cliente, él siempre trabajó en cuestiones sociales, siempre estuvo vinculado, acompañando y militando, ¿no? Él no está afiliado a la Libertad Avanza, sé que estaba colaborando con un partido vecinal relacionado con el peronismo, ¿sí? Y es una persona que siempre fue muy activa en las cuestiones sociales, ¿sí? Desconozco si hubo alguna cuestión anterior de alguna de revanchismo o algo por el estilo, pero sé que en la filmación es evidente la falta de diálogo que hay y la reacción abrupta. Es más, en la filmación se ve cuando pasa el vehículo del concejal, y a posterior de eso, ¿sí?, cuando van a la casa, y ahí lo golpea y lo deja abandonado, ¿no? Tremendo. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo Sí, le va? Buenas tardes, un gusto en saludarlo. Doctor Jorge Alfonso, ¿cómo está? Mira, bueno, un gusto también. Dejando las cuestiones legales de lado, ¿no?, del punto de vista de lo que es la responsabilidad punitiva, que en este caso usted lo está llevando adelante, estamos frente a, diremos, ¿no había un antecedente anterior que podría llevar a determinar que había un conflicto entre ambos, pero por una cuestión ideológica? Porque realmente me llama poderosamente la atención que estamos a horas de llevarse a cabo los comicios, y que esto se vaya centralizando justamente por una cuestión que todavía no se puede explicar, ¿no? Sí, aparentemente yo no tengo conocimiento de que haya habido alguna cuestión de ideología de conflicto anterior. Sé que estaban bastante molestos, por lo que me comentó en su momento Tomás, por estos carteles que dice kirchnerismo nunca más, ¿no? Entonces, y eran puestos en la misma zona que estaban ahí. Entonces ya venían como los ánimos caldeados por ese lado, ¿no? Y ahí fue donde asociaron la figura de él con esto. Quisiera hacer una mención a algo, no sé si puedo hacerla. Sí, claro. Que me parece importante mencionarlo. La defensa pidió la exhibición de prisión, ¿sí?, y el juez se lo otorgó. Pero ¿saben qué pasó? Nunca se me dio traslado a mí como particular damnificado. Está bien, eso es un detalle técnico. Doctor, es un Sí. detalle técnico. No sé, a ver, no hay, ¿su cliente tiene algo que ver con la Facultad de Derecho, o estudia en la Facultad de Derecho, es alumno de la Facultad de Derecho? ¿Alguno de los dos interviene en alguna agrupación en la Facultad de Derecho? ¿Estamos hablando de Capital Federal? No, él es de Varadero, él es un muchacho que trabajaba en Toyota, ¿sí? Tiene 30 años, tiene, como dijimos, dos mellizos, un hijito de 7, los mellizos tienen 4 años. Él no es estudiante, no. Él estaba trabajando hasta hace poco y estaba armando su emprendimiento de herrería. ¿No tiene ninguna vinculación con alguna agrupación, sea de un partido o del otro, Fuerza por la Patria o Libertarios, que ocurrió en la Facultad de Derecho con respecto también a la puesta de un cartel? ¿No tiene nada que ver con eso? No tiene nada que ver. Doctor, ¿cómo sigue la cuestión judicial teniendo en cuenta este pedido ya de exhibición de prisión?
Bueno, justamente eso, ¿no? Lo que iba a decir. Hicieron el pedido de exhibición, porque es así, les voy a contar los detalles, ¿no? El 2 de septiembre yo me presento, y justo en ese momento, en esa fecha, el sistema de notificaciones no estaba funcionando. Entonces, ¿qué hago yo? Lo mando por mail y llamo por teléfono al juzgado de garantías 2, claro, informando esto. Me dan el ok, me dicen perfecto, buenísimo, y ese mismo día la defensa presenta la exhibición de prisión y en el día de la fecha, hoy, sin haberme dado traslado a mí, le conceden la exhibición de prisión. ¿Sí? Claro. Y todavía no resolvieron, porque yo el día de ayer, cuando me presenté como particular, hice todos los pedidos para que hagan una recalificación, ¿no? En base a todos estos hechos, ¿no es cierto? Que dijimos, está el artículo 45, la instigación, hablamos del abandono de persona, las lesiones gravísimas, el homicidio en grado tentativa, y también la ley antidiscriminación, el artículo 3, segundo párrafo, ¿no? Que es que tiene que ver con esta cuestión de la cuestión ideológica. Sí, doctor, dos cuestiones. El abandono de persona, yo creo que... el resto estoy totalmente de acuerdo. El abandono de persona no creo que pueda llegar a concebirse desde el punto de vista legal y procesalmente hablando. Pero con respecto a la... o sea, la notificación, la vista, sería en este caso a la víctima o damnificado del delito por la ley justamente que ampara la ley de víctima en la provincia de Buenos Aires, no por la exhibición de prisión. Exactamente, sí, no nos notificaron para nada de eso, así que bueno, ahí nosotros ya hicimos la apelación, yo recién hace minutos presenté la apelación, así que bueno, vamos a ver cómo. ¿Y de salud cómo está él ahora? ¿Tiene que enfrentar alguna intervención quirúrgica? ¿Cómo está de salud él? Y mire, recién, a ver, de salud se está recuperando, el jueves fue intervenido, ¿sí? Hay que ver cómo evoluciona, sobre todo el tema de la parte ocular, porque le comprometió parte de la órbita, así que bueno, vamos a ver estos días cómo evoluciona, ¿no? Todavía es muy prematuro para poder tener bien cómo va a seguir, pero sí que va a quedar con consecuencias, eso es más que seguro, porque va a haber una pérdida de fuerza en la mordida, no va a ser la misma apertura que siempre, aparte son placas que le han colocado, varias placas por todas las fracturas que tuvo. No, yo estaba pensando, ¿y qué opina el barrio, la sociedad? ¿Qué opina con respecto a este ataque? Porque esto fue un ataque, ¿no? Vilmente, literalmente hablando, fue un ataque. Saquémosle la ideología política, ¿eh? Estamos hablando de el ataque furtivo, ¿no? Sobre seguro, sobre alguien que está totalmente indefenso. Y sí, lo que demostró ese celular y lo que estuvimos charlando es que muchísima gente se solidarizó con él, mostrándole mensajes de apoyo, pidiendo que se haga justicia, porque lo que él me comentaba es que muchas veces estas personas en ese tipo de localidades se creen como los dueños, los señores, que hacen y deshacen, y es un poco el temor de él, ¿no? Por eso cuando comenzó la entrevista hice mención de esto de los mensajes que se hicieron en los medios locales, de lo cual también informé al juzgado de garantías y de esta situación, de estas declaraciones, porque lejos de compadecerse y pedir, bueno, acompañar el proceso, ¿no? Totalmente revictimizándolo una vez más y generando un clima de tensión y de describimiento de todo lo que vivió. O sea, ¿pero qué lo tratan de que como que él lo buscó? ¿Qué es lo que dicen? No, lo amenazan, ¿no, doctor? Sí, claro, lo justifican, básicamente, justifican lo que pasó, que bueno, que él salió en defensa de su papá. Si ustedes, si quieren, yo después les puede pasar lo que dicen los mensajes, ¿no? Pero básicamente... por ejemplo, acá en FM Tiempo 103.5 de Varadero, dice básicamente que en realidad el conflicto lo tiene él, me pone cosas en las redes, como que todo el accionar lo justifica por una anterior, aparentemente por una enemistad anterior, pero en ningún momento se rechaza este tipo de violencia, o sea, están todo el tiempo poniendo el énfasis en que ellos han sido realmente las verdaderas víctimas de todo esto. O sea, una legítima
hablando jurídicamente para que la gente entienda, y yendo un poco al llano, una legítima defensa de un ataque furtivo que viene siendo hostigado de hace mucho tiempo y explotó con un cartelito que colgaron, Claro. nada más que eso. Algo así. Es más, y dice, ¿no? Yo sufro depresión, dice en estas declaraciones que las pueden encontrar en los medios locales, ¿no? Yo sufro depresión, me pongo muy nervioso, y más cuando hay mentiras, el video está totalmente editado, cosas por el estilo. O sea, lejos de enfatizar el rechazo, de compadecerse por lo que está viviendo, porque las fracturas en Y el no rostro presentó, las tiene. doctor, ¿no presentó una medida cautelar autosatisfactiva, lo que sería vulgarmente hablando, que no estoy de acuerdo, un bozal legal para evitar que justamente no se hagan este tipo de improperios o artilugios Sí. en los medios? Así es, exactamente. Hemos presentado también esa medida, sí, justamente hemos adjuntado estas declaraciones que ha hecho en los medios para proteger, para evitar que siga siendo revictimizado Claro. Tomás. La última, doctor. ¿Tiene miedo? Hoy está internado, ¿no? Obviamente, pero ¿tiene miedo de volver a Sí. Varadero? Y sí, él tiene miedo, tiene miedo por las represalias, tiene miedo por las conexiones, por las cuestiones laborales, pero bueno, por eso hemos insistido con este tema de las medidas de protección para él y su grupo familiar. La situación que él vive es delicada. Ah, Y tiene él medidas dictadas, ¿no, Pampa? Dictaron medidas, Sí. ¿no, doctor? De protección. Sí, que no puede acercarse, han dictado medidas, pero bueno, él tiene miedo, ¿no? Por la situación que se ha vivido. Imagínese, ¿no? Él es un trabajador, Sí, sí. trabajador, y estas personas son básicamente manejan la situación política de ahí, se codean con el intendente y con las fuerzas políticas del lugar, y bueno, tienen su influencia. Bien. Doctor, gracias por estos minutos con Radio del Plata. No, gracias a ustedes, ¿sí? Abrazo grande y saludos a ver. Tomás. Pronta recuperación. Serán dados. Hasta luego. Abrazo grande. Era el doctor Julio Alonso, abogado de este chico, Tomás, en medio de una campaña. Lo voy a aprovechar acá a Gus, que obviamente se mete porque él es candidato, no ahora, no en las elecciones de mañana, que son las de la provincia de Buenos Aires, donde se eligen senadores y diputados provinciales y concejales, sino las nacionales, las de Sí. octubre. Vos sos candidato a senador. Nacional, exactamente. ¿Ves un clima enrarecido? Como que está todo, como que tiran de no por ahí tu sector, pero sí los antagónicos. Hoy, antes era el PRO con el kirchnerismo, ahora es la Libertad Avanza con Fuerza Patria. Es como que vale todo, ¿no? Lamentablemente para... Me parece, por lo que yo noto, como que ahora, primero la agresión está enseguida. Enseguida hay agravios, enseguida te tiran una operación, hay coima, hay inteligencia rusa, ¿entendés? Es decir, todo operaciones, ¿no? Son todos unos vivos bárbaros. En vez de proponer proyectos de ley, porque estos son elecciones a medio término. Tal cual. En vez de proponer proyectos de ley, proponer cosas que hay que cambiar, proponer proyectos para modificar tal o cual tema que la gente necesita, porque acá los candidatos somos personas que proponemos ideas para cambiar la realidad de la gente, ¿correcto? Uh-huh. No, acá están operaciones de los rusos, hay coima con los laboratorios. Muchachos, pónganse a laburar. Tal cual. ¿O no? Totalmente. Déjame saludar a la siguiente personalidad del mundo de la justicia. Hemos hablado varias veces. Sí. Y creo que ustedes van a estar de acuerdo con la labor que hizo defensista, Sí. el doctor Flavio Guilliemo. Sí, ¿Sabe quién es, lo no? conozco, un gran abogado. Es el abogado de la famosa, porque se lo pusieron, bueno, me hago cargo también porque yo soy periodista, Sí. lo puso la prensa, la Toretto de La Plata. Exacto. Porque hay novedades. ¿Qué pasó? Y esta semana, leo página 12, por ejemplo, dice, hay fecha de audiencia preliminar 338. para la Toretto.
La joven platense deberá presentarse el 10 de octubre en los tribunales bonaerenses en la instancia previa del juicio por el homicidio de Walter Arman. Doctor Flavio Guglielmo, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto escucharlo, Pampa. Un saludo ahí a los colegas y bueno, muy amable por la presentación. Bueno, Flavio, a ver, expliquémosle, acá hay dos abogados y un Nobel abogado, pero expliquémosle a la gente, porque acá Gustavo dio el número, ¿qué es el artículo 338 y qué es esta audiencia? Claro, justamente esta audiencia del artículo 338 es la audiencia previa al juicio, donde se van a tratar todas las cuestiones vinculadas al debate y se va a saber, por ejemplo, qué prueba va a utilizar cada parte, cuántas jornadas va a demandar, si hay alguna alternativa para evitar este juicio o no, y demás. Esta fecha, esta audiencia tiene fecha para el 10 de octubre, pero luego el gobierno lo decretó feriado, así que honestamente no sé si se va a hacer ese día, pero bueno, obviamente que si se mantiene la defensa, por supuesto que va a asistir, ¿verdad? Y ahí explíquele a la gente en esta audiencia qué es lo que pasa, que se ofrece prueba, del otro lado, más allá de que se pueda llegar a arreglar o no la posibilidad de una suspensión de juicio a prueba y demás, son largas las audiencias, son cortas, cada uno va con ya hablado, digo, la parte querellante con el fiscal. Entrémonos un poquito más en la parte técnica. Bueno, es una audiencia donde concretamente están los 3 jueces del tribunal, algún secretario, están los representantes de los particulares damnificados, está la defensa técnica y va a estar la imputada, en este caso. Bueno, ahí van a dar la palabra a las distintas partes, seguramente se comenzará por la Fiscalía, y la Fiscalía hará uso de la palabra en el sentido de decir, bueno, qué pruebas va a utilizar en el debate, se puede hablar sobre la validez o no de actos o desarrollados en la investigación, se va a hablar concretamente de la cantidad de testigos a utilizarse, se va a hablar, o sea, no sabemos tampoco nosotros, porque como cambió de fiscal, porque recordemos que esta es la parte de juicio propiamente dicha, claro. La etapa anterior, que fue la investigación penal preparatoria, justamente preparatoria al juicio, intervino un fiscal y ahora va a intervenir otro. Nosotros honestamente no sabemos qué criterio tiene este fiscal. El fiscal de la etapa anterior entendía que este caso era un homicidio con dolo eventual, ¿verdad? Bueno, no sabemos si este fiscal mantiene esa calificación legal o piensa, como sí lo hace la defensa, que esto fue un homicidio culposo. Entonces, va a variar de acuerdo a este criterio del fiscal, porque la defensa podría plantear o la suspensión de juicio a prueba, o podría plantear alguna otra alternativa, ¿no? Para que no se desarrolle el debate, pero bueno, va a estar sujeto siempre a lo que ocurra ahí, la espontaneidad y la inmediatez de esa audiencia. Doctor, sí. El doctor Delia le habla, ¿cómo anda? Buenas tardes. ¿Cómo anda, doctorazo? Muy buenas tardes. Un placer escucharlo. Del mismo modo. De acuerdo a su saber y entender, y usted es un hombre que tiene muchos años de tribunales, ¿en qué se sustenta el fiscal para tratar de imputarle a su pupila el homicidio simple con dolo eventual? ¿De dónde se agarra él? Sí, honestamente, a mi modo de ver, recurre a lo que se llama una presunción de dolo, que está absolutamente vedada por nuestro ordenamiento jurídico, y justamente opera en contra del imputado porque pone en la cabeza del imputado cuestiones que no están probadas. Claro. Entonces, en este caso, el fiscal piensa que nuestra asistida se representó una posibilidad y no obstante eso siguió adelante, cuestión que no es cierta. Entonces, bueno, con esa base, que es una presunción de dolo,
insta una calificación legal que a nuestro modo de ver es absolutamente inapropiada. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? El doctor Jorge Alfonso, un gusto en saludarlo. ¿Qué tal, distinguido doctor? ¿Cómo anda? Voy a ir al llano, voy a tratar de ser más coloquial, pero a ver, acá hay dos posibilidades, alguna alternativa distinta para... Estamos en la etapa del juicio, para que la gente sepa. Pasamos de la etapa de la IPP, Instrucción Penal Preparatoria, a la etapa del juicio. En la etapa del juicio uno puede presentar una probation o puede presentar la defensa un abreviado. No sería, digo yo, no humildemente, a mi criterio, lo he hecho en algunas oportunidades, presentar alguna de esas dos justamente para evitar lo que es el debate oral y que se vaya anticipando, por lo menos para ver la postura de la Fiscalía, también con el cambio de calificación, se puede hacer todo en el mismo escrito. ¿Usted qué opina? Sí, por supuesto. El tema es el siguiente, en nuestro caso, o sea, Felicitas estaría de acuerdo en hacer un juicio abreviado en los términos de que se califique como homicidio culposo. Claro. Y que lógicamente por su conducta, por su edad, por su falta de antecedentes, por su buen comportamiento, por quedarse en el lugar, por convocar a la ambulancia, por prestar colaboración y demás, tener una pena que sea en suspenso. Y eso lo habilita pena. También, eso lo habilita a pedir una probation. Lógico. Bueno, también porque ahí podría pedir ella la autoinhabilitación para conducir. Sí, pero entonces podría ser que porque el óbice que tiene la suspensión de juicio a prueba o la probation sería que está vedada para aquellos delitos que tienen pena de inhabilitación. Entonces, en este caso, el homicidio culposo tendría una pena de inhabilitación, pero ella podría autoinhabilitarse para conducir durante un tiempo determinado, o el que el fiscal determine, o los que los jueces determinen, y podría acceder a una probation. Acá lo cierto y concreto es que Felicitas, ella reconoce su culpa, ella tiene una autenticidad que no la tienen pocas personas, y ella dice, bueno, mire, sí, ella nunca discutió que manejaba, ella nunca discutió que cruzó un semáforo en rojo, ella se hizo absolutamente responsable de todo, pero no en los términos que lo quiera hacer parecer la Fiscalía. O sea, la Fiscalía que estuvo en Instrucción Penal Preparatoria. Doctor, siempre lo hablamos y lo dijimos con el Pampa, esta causa llegó y usted tuvo que trabajar denodadamente para conseguir la libertad por una cuestión mediática de los medios y de la sociedad que la quería ver presa. Vamos a ser sinceros. No tenga ninguna duda. Más claro, hay que echarle agua a la cuestión. Si no hubiera sido en La Plata, no hubiera sido Felicita, no hubiera sido la Toretto, la famosa Toretto, no estamos hablando de esto. Totalmente, sí, desgraciadamente, porque obviamente, más allá de que acá uno no puede dejar de ver que hay una persona fallecida y uno tiene un daño irreparable, pero realmente esto se trató de un accidente de tránsito. Se trató de un homicidio culposo y no se le puede dar el trato de homicida, o sea, quien mata con intención, a una persona que no lo hizo. Claro. Recordémosle a la audiencia que Felicitas no manejaba borracha, que Felicitas no conocía la ciudad de La Plata, que era una incipiente conductora y que ella viene a La Plata en calidad de acompañante del automotor. Tal cual. Porque justamente cuando se van y el dueño del auto había tomado, para justamente evitar que maneje una persona en situaciones o en condiciones legales impropias, le dicen, Feli, maneja vos. Bueno, Feli fue a manejar y siguió a una compañera que es la que iba para Citibel también, y entonces lo que pasa es que lo hacía a muy alta velocidad. Pero el fiscal empezó con que era una picada, una prueba de destreza, todo realmente unos disparates que no van a ser probados nunca en un juicio. Pero bueno, nosotros obviamente estamos esperando con ansiedad también esta instancia para procurar una pronta resolución o la mejor resolución para Felicitas. Doctor, sabiendo su hipótesis de la teoría del caso, ¿sí? Sí. Su asistida, ¿es imprudente o es negligente? No, ella fue muy imprudente. Ahí está. Muy imprudente, ¿por qué? Porque llevada por la situación, ella, quizás otro dice, no, mirá, no manejo. Claro.
vos no podés manejar. Y bueno, mirá, yo tampoco manejo. ¿Por qué? Porque es de noche, porque no es mi auto, no conozco. Fue imprudente, pero ella en ningún momento quiso dañar a nadie, no tuvo la intención ni se representó la posibilidad de dañar a nadie. Ahora, es una chica que si ustedes la conocieran, uno se ve una chica amorosa desde todo punto de vista, doctor, espiritualmente, emocionalmente y demás. Doctor, ¿me permite ser el abogado del diablo con la pregunta que hizo Sí, mi colega, el doctor Delía? ¿Imprudente en haber aceptado manejar o imprudente en haber seguido a su compañera de ruta que iba a una alta velocidad? La pregunta que yo le hago a los dos, ¿no? A los tres, a los tres abogados que tengo acá en el piso. Por supuesto que en lo segundo, en haber seguido a la compañera a excesiva velocidad. Obviamente eso fue el detonante, pero yo le quiero decir que ya de entrada la primera imprudencia fue en haber agarrado el auto. Sí. Claro. La primera imprudencia. Y la segunda imprudencia fue haberlo seguido el auto cuando ella no estaba en condiciones de seguirla porque la chica iba a muy alta velocidad. Claro. Doctor Guillermo, gracias como siempre por hablar con Radio del Plata y estaremos atentos a octubre a ver si se pasa o no, porque claro, el 10 de octubre es nueva fecha de feriado nacional, se traslada el 12 de octubre, así que seguramente ese día no va a ser y será o antes o después. Le mandamos un fuerte abrazo. Seguramente va a ser después. Posiblemente. Abrazo enorme, doctor. Lo mismo, un gustazo siempre hablar con ustedes. Igualmente, el doctor Flavio Guillermo, abogado de Felicitas Albite, la Toretto de La Plata, que está ya en la instancia final de esta causa penal que se le sigue adelante. Se viene la audiencia esta preliminar del juicio y después veremos si hay un acuerdo, si hay una suspensión del juicio a prueba, si hay una condena en suspenso, pero seguramente para eso deberemos esperar hasta el 2026. Dicho esto, nos vamos a la tanda. Sí. En Perdóname, un ratito. le quiero una pregunta. Sí, dígame. ¿Usted dónde vota? Yo en Provincia de Buenos Aires. Mañana voto. Pensé que me iba a votar a mí. No, mañana me toca voto en la Provincia de Buenos Aires. Bueno, listo. No, quería saber dónde. Pero dónde no le puedo decir si voy a votar a usted porque el voto es secreto. No sería un voto cantado el mío. No, pero si me lo dice después. Bueno, entonces ahí sí. No es un voto cantado, aclaro. Hay jurisprudencia de sí, eso mire, y lo puedo yo explicar, voto a Delía. Ese es un voto cantado. Tan seguimos, dale. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. ¿Querés lucir impecable y elegante en cada ocasión? Trick, sastrería de hombres. En Trick entendemos que cada hombre es único y tiene su propio estilo. Visítanos en Avenida Corrientes 3880, donde encontrarás un ambiente exclusivo y un servicio personalizado. Trick, sastrería de hombres. Búscanos en Facebook y en Instagram como @trick.hombres. Estudio Jurídico Dr. Jorge Alfonso y Asociados. Urgencias legales, soluciones inmediatas, estrategias, las 24 horas online, defendiendo tus derechos. Departamentos Comercial Civil Previsional, Sucesión, Violencia Familiar, Laboral, Familia, Defensas Penales, Excarcelaciones, Detenciones Domiciliarias, Juicios Orales, Juicios por Jurado. Contacto WhatsApp 11 61 60 30 67. Instagram @Dr. Jorge Alfonso. Estudio Jurídico Dr. Jorge Alfonso y Asociados. Hasta las 15 continuamos en Prisión Preventiva. Se presume culpable. Con Pampa Mónaco, por Del Plata, la radio de la verdad. Hace un tiempo que quería hablar con la persona que está en línea, porque si hay algo que tiene este programa es que trata de darle voz a aquellas personas que no son escuchadas, sobre todo por la justicia. Pero ustedes vieron que cuando un
hecho policial, judicial, llega a los medios, tiene amplificación y muchas veces los jueces, fiscales, que son hijos del rigor, sienten la presión o la mirada punzante de la sociedad producto de sus malas decisiones o sus decisiones tardías, y eso termina quedando en evidencia cuando las víctimas llegan a los medios de comunicación. Melissa Giampaola habló con nosotros por primera vez, creo que fue el año pasado, pero ya hace mucho tiempo que venimos charlando con ella. Ella lleva adelante una lucha encarnecida contra parte de su familia, porque ella fue víctima de abuso sexual en su casa por parte de la persona que convive con su mamá. Yo no recuerdo si es su papá o su padrastro, pero ahora le vamos a preguntar. Ella sentía que la justicia tardaba, que no la escuchaban, y hace un tiempito, a mediados del mes pasado, ella me escribe y me muestra un mensaje de su abogada con lo que nosotros que solemos recibir a diario, son los partes que se llaman PU, parte urgente de la policía, donde decía orden de detención por la presente, queda facultada en el marco de la IPP, en trámite ante esta unidad funcional de instrucción, que es la UFI, la señora agente Laura Margaretic, la detención del imputado Jorge Adrián Davancens, o Davancens, así, Davancens, que es la persona que venía denunciando Mel. Y claro, pasó el tiempo y no volvimos a hablar, y ahora esta semana hubo algún movimiento, entonces dijimos, saludémosla para ver y saber cómo está esta causa. ¿Qué tal, Mel? ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo? ¿Alguna novedad? Hay novedades. Pará, vamos desde esta parte donde yo contaba. Finalmente el 9 de agosto lo detienen. Sí, lo detuvieron y quedó detenido. Sigue todavía ahí en Sierra Chica, en el penal. ¿Qué sentiste en ese momento? Alivio, mucho alivio. Sentí que por fin había sido escuchada y que se hayan tomado cartas en el asunto. Sentí un poco de justicia, un poco de calma a mi corazón, a mi persona. Esa justicia que habías visto que no llegaba, ¿no? Durante tanto tiempo. Sí, que creí que no iba a llegar nunca, sinceramente, por muchos manejos que no son para nada positivos por parte de la justicia, ya que en el camino tuve un montón de inconvenientes con la justicia misma que debería haberme ayudado como víctima y me puso muchos más obstáculos de lo que habrían de los que deberían haber hecho y bueno, nada, gracias a Dios salió. Recordarle a la gente, Mel, el parentesco. ¿Es tu papá o tu padrastro? Mi padrastro. Tu padrastro. ¿Esto pasó en el seno siempre de tu casa con una mamá que sabía y que miraba para otro lado? Sí, presumimos que sí, que ella siempre supo y prefería evitarlo o que de alguna manera le daba lo mismo o le convenía, ¿no? Porque en su momento, cuando yo le dije todo, me dijo que me callara la boca, que no dijera nada y bueno, que ella no iba a cambiar su manera de vivir. Y después negó todo. Cuando yo denuncié, dijo que ella nunca había salido. Así que... ¿Cómo? Yo no en serio que no me imagino el dolor de hija al recibir la noticia de que la persona que tuviste en el vientre 9 meses, que criaste y que cuidaste como un capullo, te dice, tu esposo me está haciendo esto y de repente es sentir que
no te escucha, que hace caso omiso a lo que le estás diciendo y se pone del otro lado. El dolor que debe haber pasado por tu alma, ¿no? Sí, la verdad que sí, un dolor muy profundo. Me llevó a tomar decisiones que tendría que haber evitado y no pude. Creo que ya todos saben, creo que hablé algo de eso la vez pasada, terminé internada en el hospital, no lo pude manejar, estuve medicada mucho tiempo, llevó un proceso muy largo de sanar para mí, el poder encontrar el perdón, porque creo que ninguna madre hace eso con un hijo, y bueno, es una persona que no está en sus cabales, ¿no? Obviamente no es una persona normal. Contame desde el 9 de agosto en adelante, ¿cómo se fue dando o desenvolviendo la causa? Él, me imagino, habrá pedido excarcelaciones. ¿Qué sabes? Sí, él solicitó la excarcelación, se la negaron, y estábamos a la espera de la resolución de Cámara, quien estaba revisando parte del caso. Tomó que los casos, los delitos habían prescripto, los más graves. Uh-huh. Así que, bueno, eso es cuestión de, ahora vamos a seguir adelante con los demás delitos, pero bueno, los más importantes llegaron a la decisión de que habían prescripto. No quiere decir que no existió el abuso ni que no hubo pruebas, sino que llegué tarde a denunciar para la justicia, cuando en realidad viví años en silencio por miedo, por manipulación, por falta de apoyo. Pero bueno, son las decisiones que toma la justicia, me parecen muy injustas, muy injustas. Creo que un menor muchas veces no tiene las herramientas ni la libertad para denunciar. Yo en mi caso tuve mucho miedo, mucha manipulación y falta de apoyo. Por eso no lo pude hacer, y cuando logré hacerlo, la justicia no me apoyó como debería. Ellos toman que a partir del 2015 recién cambió la ley, y bueno, y antes de eso prescriben las causas, Claro. Los delitos de abuso sexual. No recuerdo si es 2015 o 2016, es la ley famosa, la ley Piazza, Claro. después de la denuncia de Roberto Piazza, que se logró hacer que los delitos de abuso sexual infantil, o sea, abuso sexual de menores, no prescriban. Pero claro, a partir del momento de la promulgación de la ley hacia adelante, por la irretroactividad de la ley. Entonces, los abusos que sufriste vos fueron ¿en qué años? Y desde que yo tenía 9 años, en realidad. Esto fue mucho antes del 2015. Claro, de los 9, ¿fue de los 9 hasta los 15 sí. Era? No, hasta el 2023 inclusive. O sea, vos ya siendo una mujer. Exactamente, sí. Entonces, recapitulando, los delitos más graves pueden llegar, o sea, ya están prescriptos. No, sí. no hay con qué darle. ¿Y qué delitos sí lo pueden llevar a dejarlo detenido? Yo, a dejarlo detenido, creo que eso lo puede llegar a corroborar un abogado. Yo no tengo tanta información, pero por abuso creo que no. Por abuso simple creo que no puede estar detenido, así que va a solicitar nuevamente la excarcelación y está la posibilidad de que se la puedan llegar a otorgar, ¿no? Si bien el delito fue durante mucho tiempo, no sé si van a negarle la excarcelación nuevamente. Lo dudo. ¿Y cómo se vive? Me imagino que con temor. Yo tengo mucho miedo. Porque yo sufrí muchas amenazas, eso es lo que había contado la vez pasada de la nota. A mí en diciembre de este año, que está denunciado también, él con mi progenitora en la ruta, yo iba con mi nene en el auto, el 23 de diciembre me encerraron contra un camión y bueno, mi hijo lloró un montón, estuvo muy mal, generó un trauma, y yo esas cosas las viví, las denuncié. A mí la justicia me negó muchas veces la provisión de acercamiento para mi hijo contra ellos, me la sigue negando. No sé ahora qué va a pasar, yo creo que me la van a tener que otorgar,
medidas cautelares para mi hijo y para mí, nuevamente, contra ambos, porque las cosas que vivimos no me dejan tranquila. Yo me tuve que ir de mi ciudad, perdí mucha gente, muchos contactos y obviamente a toda mi familia. Así que no estoy para nada tranquila, no estoy nada conforme con la decisión que tomó Cámara. Me parece que no es un tema personal, sino que es más bien social, ¿no? Porque cada vez que se archiva por prescripción, creo que se le manda un mensaje a los abusadores, como quien dice, como diciendo que tienen que esperar a que pase el tiempo, ¿no? Uh-huh. Yo sigo acá peleando con mi hijo y mientras tenga voz voy a seguir pidiendo justicia y cambios para que nadie más quede en silencio legal de prescripción. Me parece muy injusto. Comparten, sí, ahora el detenido, ¿no? Pero hasta que lo detuvieron compartía en ciudad. ¿Cuánto te mudaste que decís que te tuviste que mudar? No, yo hace como 5 meses, un poco más, me tuve que ir de la ciudad de Las Flores. O sea, encima de eso. Sí, tuve que dejar todo, absolutamente todo, porque no podía estar, corría peligro. Pasaban por la esquina de mi casa teniendo prohibición de acercamiento, mi progenitora también, se contactaba con gente para mandarme amenazas por intermedio de la gente, se ocupó de sacarle fotos a mi hijo en lugares públicos y tratar de amenazarme así. Yo la verdad la pasé muy mal. La gente de mi ciudad también me miraba diferente, me culpaba a mí, me trataba de mentirosa. Yo creo que como víctima sufrí más que el denunciado. Qué locura. Me parece muy injusto y que nos pasa a muchas víctimas. Qué locura. Mel, sabes que tenés las puertas abiertas de este programa. Queríamos charlar, queríamos dar la noticia que está detenido. No sabemos hasta cuándo. Tardó demasiado la justicia en meterlo preso. Ojalá que puedas seguir, no sé si tranquila, porque la palabra no es tranquila, porque seguís medio que viviendo con un ojo mirando para todos lados a ver si no se acerca alguien que tenga que ver con él, ¿no? Yo veo una camioneta como la de él y sinceramente... ¿Temblás? Sí, totalmente. Mi miedo está muy flor de piel. Pero sabe que este programa está para cuando lo necesites y para hacer viral el pedido de una víctima. Te mando un beso grande. Muchas gracias, Pampa, y muchas gracias a todo el equipo por darme el lugar. Abrazo grande. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Melissa Gianpaolo, una víctima de abusos reiterados desde la niñez hasta entrada a la adultez. Su propio padrastro, el marido o esposo, la pareja de su mamá, quien sabiendo prefirió seguir manteniendo la vida que llevaba al lado de este hombre porque tiene dinero, a tener que irse al lado de un abusador y resguardar a su hija. Una locura, pero a veces el dinero puede más que cualquier otra cosa, incluso el amor de una madre hacia un hijo. Tenemos por delante que viene. No, iba a decir tanda, pero no, ya estamos en horario de informativo. Metemos el informativo, escuchamos dos minutitos y medio de noticias y seguimos con la segunda hora de prisión preventiva, que hay un montón por delante. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 14, 1 minuto, el cielo está despejado en Buenos Aires, temperatura 14 grados 1 décima. Más de 14 millones de bonaerenses están habilitados para votar mañana. Representan el 37% del padrón nacional. Será la primera vez que las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires se realicen de manera desdoblada. Según estimó la Junta Electoral, los primeros resultados se conocerán a las 21, aunque podrían difundirse cuando se supere el 30% de las mesas escrutadas en cada sección.
En otro orden, el gobierno bonaerense confirmó que el transporte público será gratuito para facilitar el traslado a los centros de votación. 3 heridos y caos en General Paz por un violento choque en cadena. El accidente se registró a la altura de García de Cosio y fue necesaria la intervención de un helicóptero del SAME. El más comprometido fue el conductor de una camioneta, trasladado de urgencia al Hospital Santoyani por descompensarse al salir del vehículo. Deporte. Fútbol. Vélez Central Córdoba disputarán la final de la Supercopa. Definirán el título a partir de las 16 en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario. El equipo de Liniers llega como campeón de la Liga Profesional y Central como ganador de la Copa Argentina. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 14 grados una décima, humedad 36%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confías. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. El sábado es un buen día para repasar los principales temas judiciales y policiales. Hasta las 15, Pampa, Mónaco y equipo te cuentan todos los secretos de los casos más resonantes. Por Del Plata. Sin dudas es uno de los temas policiales judiciales de este 2025. Conocimos la noticia por allá, por el mes de mayo, y se dio a conocer cómo el cadáver que apareció en la casa de Gustavo Cerati, que en realidad no era la casa de Gustavo Cerati, había vivido 2 años, era una casa que había pertenecido sí a otra familia del mundo del espectáculo, que es la familia Olmi, o la hermana de Boy Olmi. Lo cierto es que con el transcurso del tiempo se empezaron a conocer otros detalles y lo que parecía ser un cadáver, huesos, restos óseos, 151 restos óseos de un NN, se terminó confirmando con un gran laburo del Cuerpo Argentino de Antropología Forense, del equipo argentino de Antropología Forense, se terminó de descifrar este enigma de quién pertenecían esos huesos y resultaron ser de Diego Fernández Lima, un jovencito de 16 años que en 1984, al parecer, fue asesinado y fue enterrado. La investigación la tiene el doctor López Perrando, Martín López Perrando, fiscal, que empezó a investigar y claro, y acá está el tema, estaba en un terreno o en el otro o en la mitad. Lo cierto es que al lado de la casa de la obra en construcción donde se encuentra el cuerpo, vive Christian Graf, que es un ex compañero de la persona que en vida fuera Diego Fernández Lima y que quedó en el ojo de la tormenta, pero aparte en el ojo de la justicia. ¿Se puede imputar un homicidio? A ver, hay una prescripción, obviamente, porque el paso del tiempo para un delito de estas características son 15 años. De todas formas, el fiscal le imputó el encubrimiento de todo lo que vino después con el hallazgo de este cuerpo. Y Christian Graf, junto con sus abogados, con la doctora Erika Nixipor y con el doctor Martín Díaz, se pusieron a derecho, pidieron el sobreseimiento y le vamos a preguntar cómo sigue la causa a una de sus abogadas. ¿Qué tal, doctora Nixipor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bien, bueno, un placer y gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, a ver, la historia ya la conocemos. Vamos, si se quiere, desde lo más nuevo hacia atrás. Hoy hay un pedido de sobreseimiento de ustedes para con Cristian, ¿verdad? Exactamente, hicimos un pedido de sobreseimiento ya que consideramos que no hay elementos o pruebas suficientes que configuren
el encubrimiento. Es por eso que se hizo el pedido. Si bien el pedido está hecho, el fiscal todavía no tomó ninguna resolución y estamos a la espera de la decisión del fiscal. A esta altura, ¿no? Claro. Estamos hablando del doctor López Perrando, que lo que hizo el doctor, a ver si es real cómo lo cuento yo. Es lo que por otra parte, en el pedido que hace él de indagatoria, el juez que entiende en la causa, lo que hace es pedirle que circunscriba cuál es el delito, porque hay como una ambigüedad. Lo que hace Perrando es imputarle el delito de encubrimiento a partir del momento del hallazgo del cuerpo, ¿no? Es como que dice Graf, desde el momento en que aparece el cuerpo, quiso ocultarlo, quiso desviar la investigación. ¿Esto es así? Claro, lo que el fiscal el fiscal se agarra es por la conversación que Graf tuvo con los albañiles en aquel momento, cuando aparecieron los restos, no sé si se acuerdan, que en ese momento hubo una charla en donde decían que había una iglesia, que había un establo. Por esa conversación es donde el fiscal lo imputa y lo tratan de llamar a indagatoria, a lo cual el juez Lickman lo que dice es, no, vuelvan a investigar y díganme por qué hecho en concreto es que sea llamado. Y bueno, y hasta ese entonces no hubo respuesta alguna de parte del fiscal, a lo cual nosotros, por eso entendimos, hicimos este pedido de sobreseimiento, para que si bien para que se entienda de algunas palabras sencillas, corra del medio a Graf y siga investigando el hecho. El delito precedente al que le pretende imputar López Perrando a Graf. El de encubrimiento, sí. Sí, no, pero el delito precedente, o sea, el crimen. ¿Hay una explicación? ¿O se puede investigar algo sin saber qué pasó con el delito más importante y el más grave, que es la muerte de ese joven? Y bueno, acá el delito más grave sería el homicidio de Diego Fernández. Y el delito de encubrimiento que se trata o se lo imputa, no hay ninguna forma, porque no hay ningún hecho. O sea, no hay ningún hecho concreto que diga que Graf hizo tal cosa o hizo tal otra para encubrirlo. O sea, él en ningún momento se opuso a ninguna investigación, no interpuso, o sea, no se interpuso en la causa, ni con la policía cuando llegó al lugar, ni con los peritos forenses. O sea, en ningún momento entorpeció la causa. ¿Cómo está viviendo, me imagino la respuesta, pero quiero escucharlo, cómo está viviendo Graf desde el momento en que se posaron las cámaras, la opinión pública sobre su casa? Y no la pasó muy bien, no la pasó muy bien y toda la familia, ¿no? Porque se lo estaba indilgando de un delito, de algo que él no había cometido. Entonces imagínate que fueron momentos feos para la familia. Y cuando ustedes se acercan a Graf a tomar la representación y demás, ¿les dijo si temía por quedar detenido, temía ser un perejil? Mira, temor es como toda persona lo tiene cuando se lo está inculpando de algo, y sí, tenía temor, porque si bien él no había hecho nada, ni ningún integrante de la familia había hecho nada, y no sabía de lo que había ahí, y sí, como todos, hasta no conocer las leyes, ¿no? En base a su experiencia, doctora, esto es una... Hola. Sí, ¿me escucha ahí? Sí, ahí, no, le decía, en base a su experiencia, veo que hay un refrán que dice no hay crímenes perfectos, sino malas investigaciones. Y desde que conocimos esta historia,
Venimos escuchando que en su momento, en 1984, la policía le dio poca importancia a la causa, le dijeron a los padres se debe haber ido con una chica. Digo, acá hay una mala investigación que pudo haber llegado a buen puerto si se tomaba como se debería haber tomado, pero hace 40 años atrás. Y sí, así como vos lo decís, si en su momento la policía y la justicia se hubiese tomado desde un principio cómo fueron las cosas en ese momento que apareció la primera denuncia, y hoy sería otro el cantar. Pero sí, las cosas se hicieron mal desde un principio. Respecto de la aparición del cadáver en la zona donde aparece, yo recuerdo la nota que le hizo el querido Sebastián Domenech a Graf en la casa, y él, porque se habla de un bananero, de una planta que Graf le decía a los operarios no la toquen ahí, ojo donde excavan. El cuerpo en sí, porque hay una explicación que da Graf que como en ese momento, en 1984, la medianera o la línea divisoria entre las casas era distinta, ¿puede ser así? Claro, a ver, yo te explico más o menos. Esa división que había entre los terrenos estaba hecha imaginariamente por un alambrado, y ese alambrado, lo pusieron sin medidas, con plantas, enredaderas, y ese alambrado estaba corrido casi 1 metro para dentro del terreno de los Graf. Claro. Ten en cuenta que al estar corrido un terreno, el cuerpo en su momento aparece afuera, pero después cuando se hizo las líneas como corresponden, con las medidas, ese cuerpo quedó adentro. Claro. O sea que posiblemente quien ocultó ese cadáver lo hizo desde la casa de al lado, podría ser. Sí, tal cual, podría haber sido desde la casa al lado. Imagínate que en esa época hay que pensar que era invierno, en la época que era, que en el horario que fue, quizás, o sea, hay un montón de hipótesis que sí, tranquilamente se pudo haber hecho del otro lado y sin que nadie supiera nada. La explicación que daba Graf en la nota de TN, cuando le pregunta Sebastián sobre el por qué apareció ese cuerpo ahí, que dice puede ser casualidad o causalidad, y dice tal vez lo plantaron. ¿Tiene alguna sospecha él de algo que puede, o alguien que pudo haber matado a Diego y plantado el cuerpo ahí? Mira, como sospecha, él no sospecha de nadie, no tiene idea de nadie y tampoco indica a alguien o a alguna determinada persona. Sí, casualidades, y sí, casualidades existen, y la casualidad es de que justamente era un compañero que en su momento era compañero de Graf. Esa es la casualidad. Bien. Y en ese momento había alguna enemistad con algún compañero, porque aparte ellos lo escuché a Graf, que fueron compañeros un solo año de los 2 o 3 que fue Graf a ese colegio, ¿verdad? Claro, fueron compañeros el segundo año, en el 83. Uh-huh. Diego repitió el segundo año y Graf pasó al tercer año, o sea que el único vínculo fue el segundo año del 83. Claro. Así que no hubo más relación que eso, ¿no? Y no solo eso, sino que los testigos, mismos amigos de Diego, en la causa dicen que no tenía relación Cristian con Diego, no había relación alguna, ni siquiera la relación de las motos. Claro, porque dijeron que eran amantes de las motos ambos y demás. Claro, que era todo lo contrario. Claro. No había relación. La última, doctora, ¿tiene algún plazo el doctor López Perrando o la justicia para hacer lugar al sobreseimiento que pidieron ustedes?
y se tendría que estar expidiendo en esta semana. Si no es esta semana, sería la otra, a más tardar. Claro. Obviamente que puede pedir una prórroga, pero bueno, eso todavía no sabemos. Pero los plazos se estarían cumpliendo ya. Doctora, gracias por estos minutos con Radio del Plata. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. La doctora Erika Nixipor, abogada de Cristian Graf, uno de los dos abogados que representan a este hombre que vive allí sobre la avenida Congreso al 3700, en la casa. Bueno, él y su abogada sostienen que fue en la casa de al lado, pero para la justicia es en la casa donde apareció el cadáver de Diego Fernández Lima. Y veremos cuál es la decisión no solo del fiscal, sino también del juez, porque el juez es el que le dijo al fiscal: no puedo llamarlo a indagatoria de esta manera, usted tiene que delimitarme y explicarme cuál es el delito concreto que le está imputando a esta persona, y yo de ahí decido si es así o no, si le doy lugar o no a ese pedido de indagatoria, porque hay que evitar futuras nulidades, futuros planteos de nulidades. La causa está ahí, en veremos, esperando. Habrá que aguardar, lo dijo la doctora, tal vez esta semana que está empezando u otra más. Estamos hablando de 5, 10 días. Queda poquito y ya vamos a saber cuál es el desenlace, o por lo menos de esta parte de la investigación. Tanda, dale. Seguridad es poder contar con la mejor asesoría cuando más la necesitas. El estudio jurídico Telía y Asociados brinda el soporte, apoyo y guía durante procesos de excarcelaciones, juicios orales, recursos de casación y extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Logramos cada meta aplicando nuevas tecnologías, estrategias y métodos que satisfacen a todos nuestros clientes, bajo un trabajo en equipo y con alta responsabilidad jurídica. Estudio jurídico Telía y Asociados, estrategia y soluciones legales. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Estudio Jurídico Dr. Jorge Alfonso y Asociados. Urgencias legales, soluciones inmediatas, estrategias, las 24 horas online, defendiendo tus derechos. Departamentos Comercial Civil Previsional, Sucesión, Violencia Familiar, Laboral, Familia, Defensas Penales, Excarcelaciones, Detenciones Domiciliarias, Juicios Orales, Juicios por Jurado. Contacto WhatsApp 11 61 60 30 67. Instagram @Dr. Jorge Alfonso. Estudio Jurídico Dr. Jorge Alfonso y Asociados. Si estás buscando una salida laboral que te permita trabajar de lo que te gusta, sin cumplir horarios, para poder disfrutar de tu tiempo y lo mejor, sin jefes, entonces súmate al equipo de revendedoras independientes Millanel. Es tu mejor opción. Millanel te ofrece la más amplia variedad de productos y la mejor relación precio-calidad en cada uno de ellos. Convertite en revendedora independiente de la empresa nacional líder en cosmética por catálogo. Llama al 0800-555-6455 o ingresa a www.millanel.com. El sábado es un buen día para repasar los principales temas judiciales y policiales. Hasta las 15, Pampa Mónaco y equipo te cuentan todos los secretos de los casos más resonantes. Por Del Plata. Nos vamos a meter de lleno, no en la cuestión netamente política, aunque sí es inevitable hablar de política, pero nos vamos a
a circunscribir a lo que es o lo que podría ser la posible comisión de estos delitos. Que les voy a leer, básicamente es un tuit del doctor Jorge Cancio, que es especialista en derecho penal, que dice: coimeros y pena en expectativa según el Código Penal. Por el delito de cohecho, artículo 256, fija una pena de prisión de 1 a 6 años. Por malversación de caudales públicos, artículo 261, la pena de 2 a 10 años. Exacciones ilegales, de 2 a 6, artículo 268. Estos artículos, ¿le pueden caber a alguno de los funcionarios que están hoy siendo nombrados en esta famosa causa Andis y el 3%? Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pampa? Justamente, sí, lamentablemente esta situación, estos hechos que hemos conocido en estos días, derivan en cuestiones que están en nuestro Código Penal debidamente tipificadas, por eso lo simplifiqué, en los cuales serían los delitos de los cuales se están acusando, tanto a Spagnuolo como a Karina Milei. Porque llega hasta ahí, aparentemente, esta situación, si no es que nos lleva un poquito más arriba, ¿no es cierto? Y después se verá en el proceso qué figura penal, conforme las pruebas que vaya reuniendo el juez, por qué delito se lo puede llegar a indagar y procesar y oportunamente elevar la causa a juicio, ¿no es cierto? Y el rol de Spagnuolo, ¿cuál va a ser ese rol? Porque él, siendo funcionario público, no denunció. Ahí ya hay un incumplimiento de los deberes de funcionario público en su contra. ¿Qué sería lo más inteligente? Obviamente es tratar de buscar el tema del arrepentido, porque entra en estas características para una reducción de una pena. Pero bueno, eso va a depender de las estrategias, porque hasta ahora, por lo que sí he escuchado, que ha sido ilegal la escucha, que la escucha viola derechos constitucionales, pero nadie dice que no haya sido, que es lo grave. Y además, un dato que creo que esto lo podés saber mejor vos, yo creo que el fiscal tiene herramientas para empezar la investigación, no solo con las escuchas, sino un año antes con la charla del propio Spagnuolo con Fantino, ¿no es cierto? Así que hay elementos para buscar y analizar y resolver esta cuestión que creo que ha demostrado la decadencia total de este gobierno. Doctor, ¿cómo le va? El doctor Delia le habla, ¿cómo anda? Buenas tardes. Doctor Delia, un gusto. Un placer. Doctor, evidentemente, es decir, todos sabemos ya desde antes de todo esto que las coimas con los laboratorios existieron siempre, ¿sí? Siempre los laboratorios estuvieron inmiscuidos en temas de coima, cohecho, etcétera, etcétera, con distintas administraciones de distintos gobiernos. Mi pregunta es, Spagnuolo, en este caso, ¿es un tipo que, es decir, hace filtrar los audios porque se peleó con el Poder Ejecutivo o pudo haber existido algún tipo de operación por parte de otro partido interviniendo y afectando la gestión de Spagnuolo? ¿Cómo lo ve usted? Mirá, ahí sería meternos en un terreno totalmente político y no jurídico. Claro. Y si vos ponés en Google algo sencillo, ¿a qué presidente se lo acusa de espiar ilegalmente a adversarios, familiares y demás? Y la respuesta sale solita, ¿eh? Mauricio Macri. Exactamente, bingo. Exacto. Pero bueno. Y no, y aparte, y también, y sumemos los familiares de Lara San Juan. Te va a dar esa opción, ¿eh? Sí. Claro, porque más allá de la faspa política, estamos hablando en un terreno jurídico. Terreno jurídico que hoy tenemos que estar sujeto a que estos audios son o no son reales de Spagnuolo o no, ¿no? Y después ver si existe la realidad de lo que dice, de lo que se enuncia en esos audios. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que el fiscal tiene bastante para investigar en este caso, ya desde los mismos dichos de él con Fantino, para abrir la investigación. Después se verá si es prueba válida o inválida para usar en juicio, si hay algún otro elemento de que surja para acreditar la existencia del delito. Es preocupante lo del laboratorio, al negarse a entregar cierta documentación, ciertas computadoras que hacen a la acreditación del delito. Fíjate cómo terminó el encargado de seguridad de Nordelta por demorar la investigación. Quizás al laboratorio y a sus directivos, hoy por hoy, también le podría llegar a pasar lo mismo,
porque si tenés una manda judicial, tenés que cumplirla, te guste o no te guste, y sobre todo porque una entidad jurídica como es un laboratorio no es responsable, sí, sus directivos obviamente, ¿no?, de la responsabilidad penal. ¿Que es grave? Yo creo que sí, es gravísimo. Que vos me digas que esto sucedió siempre, como lo acabas de decir, no me consta, no lo sé, nunca lo vi, hasta ahora tan explícita y la verdad carnavalescamente presentado, pero la verdad me sorprendió bastante, porque nunca se vio tan cruda la realidad. Claro, tal cual. Por eso, ¿qué es lo que buscaba Spagnuolo con esto? ¿Lo buscaba? No lo sé. Sé que es una responsabilidad gravísima de parte de él. Te cuento, no sé. Claro, pero, Doc, ¿sabe por qué yo tengo y no es que no porque estoy defendiendo a este gobierno, no lo digo por allí. Lo que yo digo es, como estos es dinero sucio de privados, no del Estado, no es un dinero que pertenece al erario nacional. Entonces, el punto es que es dinero sucio proveniente de los particulares que involucran a funcionarios públicos en un presunto determinado comisión de delito de cohecho. La pregunta es, estos audios, ¿no es cierto?, ¿cuál era la finalidad al momento de ser filtrados? ¿Era para descubrir que hay funcionarios corruptos dentro de este gobierno? ¿Era dejar en claro que pueda haber algún tipo de operación política? Por eso le preguntaba eso yo. Creo que va por los dos lados, pero fundamentalmente vos estás partiendo de un pequeño error que no es solo esto de privados, porque para pagarte la coima en la empresa, seguramente, y si te fijás la otra denuncia que está circulando con respecto a los anteojos que le hicieron la Cámara Argentina de Oculistas, sí, de los sobreprecios que se fijaban. Claro. La cantidad de sobreprecios, es decir, si un medicamento que valía 100 lo pagaban 600, ahí sí hay un perjuicio gravísimo en el heraldo del Estado. Exacto. Entonces, eso es lo que tienen que investigar y ver también. Y no es solo que fulanito pagó de su patrimonio al funcionario público para que le haga un favor. Me parece que no es solamente eso. Y ahí la gravedad. Y el hecho político, obviamente, sí. ¿Y quién está más dolido con ese gobierno que el que mencionó Pampa? Me parece que puede andar por ese lado. También. Pero estamos en plano de especulación, obviamente. No lo podemos afirmar porque no lo tenemos. Quizás, ojalá el juez pueda encontrar las pruebas correspondientes en los teléfonos y en las computadoras para saber cómo pasó esto. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. El doctor Jorge Alfonso, encantado. Doctor Gusto. No sé si me escucha. Bueno, sí, doctor Gusto. Acá lo primero que tenemos que evaluar son los audios. A ver si son válidos y pueden ocasionar en un futuro no muy lejano, una nulidad absoluta de la causa. Y justamente yo me basaba en uno de los grandes juristas, Lorenzetti, que habló al respecto y él relataba e informaba justamente que había una causa celantes donde cuando la prueba es ilegal no se puede avanzar sobre la cuestión de fondo, porque es una cuestión lógica. ¿Usted cree que, de acuerdo a cómo avance la justicia y al temperamento, estamos en época de elecciones, falta poco esto para ahora y para octubre, puede llegar a torcer un poco la voluntad de algún magistrado que quiera realmente ser imparcial en esta cuestión? Por eso yo te lo decía de que si descartamos los audios, habría que analizar la conversación de Spagnuolo con Fantino, que fue un año antes. Pero es otro tema. Desde un año antes venía advirtiendo en otro momento serias irregularidades. Pero claro, pero es otro momento. Estamos hablando de los audios. Es otro momento, pero sobre los mismos hechos de corrupción. Claro. Y ahí es lo que hay que apuntar, a investigar si efectivamente se recibían sobornos, cómo era la cadena de pagos, quién hacía los pagos, y en cuanto perjudicó al heraldo público, como decía tu colega, de que no es un hecho de privado, sino porque seguramente ha habido sobreprecios para poder pagar esas coimas. En definitiva, la plata nunca terminaba saliendo de la empresa, sino era el propio Estado que pagaba la coima a sus propios funcionarios. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo cree usted, sacando cualquier ideología política, ¿no? ¿Cómo puede llegar jurídicamente a terminar esto?
en poco tiempo, ¿no? Porque la sociedad quiere que haya una solución inmediata, un ayer, ya directamente con una resolución al respecto. Todos queremos las soluciones inmediatas y rápidas, pero sabés que vos, colega, y Pampa también por el trabajo, que nada, y menos en Comodoro Pi, la lentitud. Abrir y analizar los celulares, en este caso creo que lo han hecho bastante bien y rápido, pero a veces se demoran en cualquier causa normal varios meses, y así que es bastante complicado. Y obviamente las defensas van a estar planteando el tema de la violación de la intimidad, y tienen razón en parte porque gran parte de la doctrina lo avala, pero si es que está certificado el delito. Por otro lado, se puede dejar de lado esa prueba y seguir avanzando. Por eso yo decía la importancia de ver desde cuándo se da inicio a la causa. Y creo que el inicio no tiene que ser las propias conversaciones, sino la propia charla anterior que había tenido Españolo hablando con Fantino, donde ya se mostraban ciertas irregularidades. A mí me da ya y esto es opinión, ¿no? Me da gracia algunos queriendo defender lo indefendible, y trayendo a colación esto, ¿no? De los audios y de la fruta del árbol envenenado. Ahora, esa doble vara, cuando hablamos de los cuadernos, que eran cuadernos o fotocopia que estaban en un lado y los entregó otro, pero que tampoco eran fotocopia, que eran escaneo, ahí no hay árbol envenenado, ahí no hay fruta, ahí no hay ni ensalada. Perdón, es el mismo fiscal, Picardi, discúlpame que haga esta apreciación. Discúlpeme, doctor. El mismo fiscal que interviene en esto fue el que dijo que los cuadernos justamente tuvo una postura totalmente opuesta a lo que está diciendo ahora. Sí. El mismo fiscal, porque es el mismo fiscal que actúa en esta causa. A lo que voy es esto. ¿Cómo, según la conveniencia de algunos, a veces hay que poner la mirada en un punto y en otros en otro? Porque acá da la sensación de que no puede haber corrupción si no es peronista / kirchnerista. Y no es así. A las pruebas me remito. Claro. A las pruebas me remito. Te doy otro ejemplo. Todos sabemos que las fotocopias no son prueba de nada. Eso está clarísimo, nada más que en el caso contra Cristina. Pero sí te doy otro ejemplo porque lo viví estando acá a cargo de seguridad del área de Malvinas y como funcionario público. Tuvimos que denunciar oportunamente a Macri por las reuniones clandestinas que hacía durante el COVID acá en la quinta Los Abrojos. Del Cuba. Sí. Exactamente. Sí. ¿Y pasó algo con esa causa? Nada. Y creo que tuvo otras 2 o 3 causas más también por lo mismo. En cambio, Alberto Fernández lo mataron por el cumpleaños de Fabiola en la Quinta de Olivos. Y estuvo correcto en hacerlo, que cumpla la condena, que cumpla un probation y que fuese eso correcto. Pero la vara, como vos decís, no es igual. No es igual. Tal cual. Doctor, claramente podemos entender que la vara no es igual, que los criterios no son los mismos. Lo que sí no podemos tolerar que haya este tipo de corrupción, y lo digo como ciudadano esto, ¿no? De que en el Poder Ejecutivo haya coimas entre laboratorios privados y funcionarios públicos del Poder Ejecutivo. ¿Coincidimos ahí o no? Totalmente de acuerdo. Pero aparte lo gravoso de esto es que creo que hasta quizás fue un problema de competencias entre los laboratorios, que hay que analizarlo eso, quién apoya a quién, porque lo que tengo entendido por ciertas investigaciones periodísticas es que esta empresa específicamente pasó de tener el 20% de los suministros de medicamentos a tener el 60%. Sin ir más lejos, el año pasado recibió en contrato del Estado 3.900 millones de pesos. Este 2025, en estos 9 meses, 180.000 millones. 2.700% más de ganancias tuvo. Pero puede ser... Y a nadie nos aumentó 2.700% el sueldo, ¿no? No, olvidaste. Está bien, pero para ir más, para ir más al llano, doctor, a ver, si están de acuerdo conmigo, yo creo que escuchándolo a ustedes, creo que esto es una cruda realidad. Hay justicia para ricos y justicia para pobres. Y justicia para algunos y justicia para otros que están dentro de lo que se augura la esfera política o el peso político que uno quiera banderar. ¿Está de acuerdo con esto, doctor? Estamos muy de acuerdo. Bueno, sí. No, porque me tildan de loco a veces cuando digo las cosas. Lamentablemente es así. La serpiente muerde al que anda descalzo, dijo por ahí. Exactamente. ¿Sí? Total. Sí. Jorge, gracias por estos minutos con Radio del Plata.
Un placer Te siempre. mando un abrazo grande. Gracias a todos, colegas. Gracias. Abrazo Hasta grande. Era el doctor Jorge Cancio, abogado, hablando un poquito de esta causa y de los delitos que se le pueden llegar a imputar de prosperar a algunos de los funcionarios sospechados de corrupción. Nos vamos a meter en otra causa resonante que también mezcla la política y con una resolución, entiendo, esperada para el imputado y para su abogado, con quien vamos a hablar ahora, pero en base a lo que fuimos viendo e informándonos desde el momento en que ocurrió, estamos hablando del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, pensábamos que tenía algo que ver. Él siempre clamó y gritó por su inocencia. Y finalmente la Fiscalía y la querella ambos decidieron retirar la acusación contra él, y estamos hablando de Nicolás Carrizo, el célebre jefe, si se quiere, porque así fue tildado, de la banda de los Copitos, que quedó en libertad antes de que finalizara el juicio. Está el doctor Marano en línea, que es obviamente abogado de Carrizo. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo va? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estás, Pampa? ¿Todo bien? Bien, gracias por atendernos. Bueno, es como lo digo yo, ¿no? En base a los relatos que fuimos escuchando desde el momento del intento de asesinato para acá, Carrizo era una pieza fundamental, pero evidentemente en prueba no lo era así. Es exactamente así. Finalmente se corroboró lo que veníamos clamando desde el comienzo de esta causa. Recordá que es una causa que estuvo muy atravesada por la presión política y también por la presión mediática. Había que encontrar culpables rápido y muchos, de ser posible, y en eso cayó Carrizo. Carrizo, recordemos, estaba sindicado y sospechado porque cuando se peritó su celular, que él había entregado voluntariamente, incluso dado la contraseña, se encontraron una serie de mensajes en donde él mismo se autoincriminaba o se daba roles en el atentado. Siempre desde lugares exagerados y que no condecían con absolutamente ninguna de las pruebas que se fueron recabando. Desde su primera indagatoria postulamos que esto era una bravuconada que le había hecho, tratando de impresionar a tal o cual persona, pero recién fue hasta el juicio en donde la prueba fue clara respecto a que no tenía ninguna vinculación en términos del planeamiento o del aporte de un arma, que de eso se lo acusaba, con Sabac Montiel y Brenda Uliar. Ante el retiro de las acusaciones solicité su libertad inmediata, me la concedieron y actualmente estamos a la espera de que termine el debate y eventualmente declaren su inocencia, ¿no? O sea, retirar la acusación, para la gente que está del otro lado entienda, no es una absolución, sobreseimiento, nada de eso, sino que hay que esperar que termine el juicio para que ahí sí quede firme esto. Correcto. A ver, se llega a un juicio porque alguna parte acusadora, normalmente un fiscal y a veces una querella, que es un acusador privado, dicen que tienen elementos suficientes para sospechar que una persona cometió un delito y que hay pruebas de eso. El juicio es la teatralización de estas pruebas. Se escuchan a los testigos, se observan las pericias, se indagan sobre los documentos. Y ahí es a donde se ve si efectivamente esa promesa que hacen las partes acusadoras al pedir la elevación a juicio tiene sustento o no lo tiene. En este caso, los dos acusadores, quiero decir, los privados y los públicos, entendieron que con la prueba que se había rendido en el juicio no podía seriamente acusarse a Carrizo de un delito tan grave, por lo tanto decidieron no acusarlo. En principio, ante la falta de acusación, lo único que puede hacer el tribunal es declarar su inocencia, pero no es una formalidad, tiene que haber un veredicto, o sea que todavía debemos esperar a eso. Hasta ahora lo que ocurrió es que decidieron no imputar, en gran parte por lo que se ha visto en el juicio y las pruebas que hemos podido exhibir y defender. Doctor Marano, ¿cómo va? Buenas tardes, un gusto en saludarlo. El doctor Jorge Alfonso, ¿cómo está? ¿Cómo está, Jorge? Gran labor, lo felicito, gran labor. La verdad que no tengo preguntas porque fue muy claro en todo el relato con respecto a lo que es el proceso de su inicio al final. Lo que a mí me llamó poderosamente la atención, y yo que la conozco, litigando obviamente en tribunales, a la fiscal que dijo que estaba totalmente de acuerdo con palabras que dijo él.
me tomaron porque soy un pelotudo. No puede ser, y ella lo argumentó justamente para decir, más allá de todo lo que usted bien explicó, que no había prueba, no había elementos suficientes como para llevarlo a una responsabilidad punitiva, estuvo de acuerdo con la calificación impropia que dijo también él, a decir yo soy un pelotudo, y la fiscal lo tomó como prueba también eso, ¿no? Bueno, sí, a ver, podemos hacer un análisis más o menos aséptico y decir que no deja de ser un exceso que un fiscal se haga eco de la autocrítica de un imputado en su indagatoria, ¿no? Pero también es cierto que hay pocas maneras de explicar qué lleva a una persona a mandar mensajes de texto a una chica que le gusta diciéndole yo soy el jefe de esta banda, al hermano que militaba en la izquierda diciéndole el arma la puse yo, a otra persona que militaba en el kirchnerismo diciéndole se les acabó el tiempo. Digo, no hay muchas explicaciones racionales para calificar esa conducta, y la que eligió Carrillo y recogió la fiscal, debo reconocer que es una plausible. Sí, totalmente. Esto me hace acordar una película que vi hace mucho tiempo, que una persona, para ganarse el amor de otra mujer, le dijo, yo trabajo como espía, soy espía internacional, soy del Mossad, soy de varias lugares de inteligencia, y casi me meten en cana por pelotudo. Bueno, estas las mismas palabras, parece que saldría de una película, ¿no? De Hollywood. A él le ha pasado lo mismo, sin el casi. Tuvo 3 años detenido por esto mismo. Gastón, aprovecho que tenemos acá para preguntarte por otra de las causas resonantes que hoy estás trabajando, que es el tema fentanilo y García Furfaro. Sí. Está como quieta la causa, por lo menos mediáticamente. ¿Alguna novedad? No, a ver, mediáticamente puede estar quieta. En términos de proceso está hiperactiva. Hoy se llevaron adelante el día de ayer se llevaron adelante las 2 últimas indagatorias de 17 imputados. Es decir, ahora comienza a correr ese famoso reloj que a veces los jueces respetan y a veces no, de los 10 días para resolver la situación procesal. Está en plena producción de pruebas. El cuerpo médico forense ha analizado 40 historias clínicas y le resta analizar no menos de 56. Se están peritando los celulares, se está llevando adelante una tarea para determinar si se puede analizar qué pudo haber ocurrido en la máquina que envasó el fentanilo para que aconteciera una contaminación. Es decir, la expediente está en pleno trámite. Lo que pasa es que, como ustedes saben, a veces periodísticamente una cosa tapa la otra, ¿no? Y han habido otras noticias esta semana que también han tenido una fuerte repercusión. Imagino que la defensa de Furfaro es que la cuestión del laboratorio no incidió y que acá tiene, o tal vez, digo, estoy ensayando esta explicación, digo, hay dudas sobre alguien que haya provocado esta contaminación, sospechas de alguien. Bueno, a ver, yo defiendo en particular no solamente a Ariel García, sino a otras 4 personas en el expediente, así que en realidad cada uno ha esbozado su defensa un poco desde el lugar que le pareció más apropiado, pero en el caso particular Ariel García, él tiene sospechas muy concretas de la posibilidad de ocurrencia de un atentado. Y esta idea no es una idea trasnochada, sino que se basa en que estamos hablando de máquinas que trabajaban, que tienen enorme cantidad de salvaguardas para impedir la contaminación. Tienen triples filtros, digamos, tienen una temperatura de utilización del agua que impide que prosperen microbios y bacterias como los que aparecieron pululando en los viales de fentanilo, con lo cual él no llega a explicarse cómo se produjo la contaminación, y a partir de una serie de situaciones que vivió en donde terceros le habrían advertido lo que iba a ocurrir, él tiene una sospecha concreta, la hizo saber en su indagatoria y hemos pedido que se produzca prueba al respecto. Ahora, se haya tratado de un atentado o se haya tratado de una negligencia, de todas maneras hay que investigar la situación con una enorme profundidad, y nosotros estamos convencidos de que
el traer a Ariel García, el dueño del laboratorio, al expediente es un sinsentido solamente motivado por la presión de prensa. Es decir, se trata de un laboratorio legalmente habilitado, tenía su director técnico, sus gerentes de calidad, sus ingenieros químicos, todos trabajando en tiempo y forma, y tratar de recaerle con la responsabilidad al dueño me parece que es algo que más temprano que tarde va a tener que ceder. Pero bueno, estamos trabajando en esa defensa. Nunca son sencillas las causas cuando tienen presión política y presión mediática. Ustedes lo saben porque están acostumbrados a transitar ese tipo de causas también. Doctor, le hago una última pregunta. ¿Se sabe, o el ANMAT informó sobre el recupero de todos los lotes? ¿Estamos al borde de llegar a poder argumentar y dar por cierto de que ya se recuperaron todos los lotes, o quedan todavía lotes dando vuelta y todavía no se sabe dónde están? No, los lotes han sido ubicados. Estamos hablando de 2 lotes que han sido contaminados, uno que tiene la terminación 202 y otro que tiene la terminación 244. El juzgado hizo un trabajo bastante por fuera de lo estrictamente jurisdiccional, hizo una tarea investigativa para tratar de ubicar a todos los pacientes a los cuales se les había suministrado el fentanilo y también cuáles habían sido los proveedores y los nosocomios que tenían fentanilo de estos lotes, con lo cual ya se dio desde hace algunos meses a esta parte, con la totalidad de las existencias que continúan, muchas de ellas en resguardo de los nosocomios como guardadores judiciales, pero en principio les diría que han sido identificados todos los viales que estaban sospechados de contaminación, así que eso es importante decirlo también para llevarle tranquilidad a la gente que tiene que someterse a algún procedimiento o que tiene que recibir el suministro de cualquier tipo de fentanilo, que no tenga ninguna duda de que se ha avanzado rápido sobre eso y que no existe riesgo alguno en la actualidad. Gastón, gracias por estos minutos con Radio del Plata. A ustedes, gracias, siempre a disposición. Abrazo. Hasta luego. El doctor Gastón Marano, abogado de García Furfaro y además también abogado de Carrizo, el líder de la banda de Los Copitos. Última tanda y nos metemos ya en el último bloquecito de prisión preventiva. Hola, Facu. Se hizo bosta el celular. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Uy, qué palo, encima sin casco. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Seguridad es poder contar con la mejor asesoría cuando más la necesitas. El estudio jurídico Telía y Asociados brinda el soporte, apoyo y guía durante procesos de excarcelaciones, juicios orales, recursos de casación y extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Logramos cada meta aplicando nuevas tecnologías, estrategias y métodos que satisfacen a todos nuestros clientes, bajo un trabajo en equipo y con alta responsabilidad jurídica. Estudio jurídico Telía y Asociados, estrategia y soluciones legales. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 654-321 Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? 654-321 Kini 6. Carro al Agua, lavadero de autos. Nos encargamos de la belleza de tu coche. Soluciona todos los defectos estéticos que tengas. Limpieza de interiores, lavado de carrocerías, lavado de chasis, lavado de motor y camiones. Estamos en Avenida Crisólogo Larralde 1141, Avellaneda. Horarios, lunes a sábados de 8 a 19. Contacto 1151 41 72 05. Carro al Agua. Solución y seguridad en limpieza del automotor.
Estudio Jurídico Dr. Jorge Alfonso y Asociados. Urgencias legales, soluciones inmediatas, estrategias, las 24 horas online, defendiendo tus derechos. Departamentos Comercial Civil Previsional, Sucesión, Violencia Familiar, Laboral, Familia, Defensas Penales, Excarcelaciones, Detenciones Domiciliarias, Juicios Orales, Juicios por Jurado. Contacto WhatsApp 11 61 60 30 67. Instagram @Dr. Jorge Alfonso. Estudio Jurídico Dr. Jorge Alfonso y Asociados. Hasta las 15 continuamos en Prisión Preventiva. Se presume culpable. Con Pampa Mónaco, por Del Plata, la radio de la verdad. El 18 de septiembre de 2022, Lautaro Leandro, le decían Lato, salió desde Villa Fiorito, se dirigió a la provincia de Santa Fe para adquirir una moto, comprar una moto, pero era una trampa. El que supuestamente, o los que supuestamente iban a venderle una moto, le estaban tendiendo una emboscada para robarlo, y en esa emboscada lo terminan asesinando. Esta semana que estamos concluyendo, se realizó en Santa Fe el juicio oral donde finalmente Iván Oscar Carrizo, el imputado y señalado como autor del disparo que mató a Lato, fue condenado a cadena perpetua. Está Florencia en línea, que es la hermana de Lautaro. ¿Cómo te va, Florencia? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La pregunta, la palabra no es felicidad, pero ¿es tranquilidad después de esta condena? No, por supuesto. Felicidad, ya esa palabra no va a existir lamentablemente dentro del seno de nuestra familia nunca más, porque Lautaro nos fue arrebatado. Por supuesto que esta condena no nos trae felicidad, sí nos trae un alivio y un reparo a nuestros corazones y a todo lo que significó y representó esta lucha que duró 3 años en los cuales peleamos con la justicia, con las autoridades y en las cuales un barrio entero se ha levantado en nombre de Lautaro, así que sí te puedo decir que nos da cierto reparo y tranquilidad de saber que al menos uno de los asesinos de Lautaro va a pasar el resto de su vida tras las rejas, pero por supuesto que desde ya felicidad no es el término que define. Buenas tardes, ¿qué tal? El doctor Delia te habla, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Obviamente que este fallo podrá dar algún tipo de alivio, ¿no? Pero bueno, ya por lo menos uno de los asesinos ya va condenado de por vida. Mi pregunta es, con este fallo, ¿sí? La familia, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo lo sintió cuando se sentaron a comer, a cenar, a merendar después de todo esto? Bueno, la verdad es que todavía estamos procesando todo esto. Como les digo, fue una batalla muy larga, muy extensa, y todavía estamos como en stand-by, ¿no? Por momentos lloramos, por momentos nos quedamos en silencio, por momentos no podemos creer que efectivamente se consiguió la justicia que tanto creíamos. Y bueno, a partir de ahora, empezar ahora, recién ahora, a procesar nuestro duelo, ya que durante estos 3 años nos dedicamos exclusivamente a esta lucha. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. La verdad que siento mucho lo que ocurrió y por otro lado, tomando conocimiento que es un precedente, ¿no?, para la justicia santafesina, porque es el primer juicio por jurado popular que declaró culpable al acusado y después el tribunal dictó una sentencia condenatoria, en este caso perpetua. ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo vivieron esos momentos en el cual todo el jurado popular dijo es culpable y no es inocente, o hubo una voluntad que hubiera dicho yo tengo dudas? No, fue por unanimidad y fue, como les digo, un abrazo al alma de parte de todas las autoridades, de los ciudadanos que tan comprometidamente han participado como jurados, como todas las autoridades de Santa